Buenos días. En la sección de antenas nos correspondió la explicación de la ecuación de Friis. Nuestro grupo que está conformado por Javier Esteban González, Juan Daniel Rubio y quien les habla, Jorge Enrique Niño. Bueno, comenzando, tenemos que describir que una de las ecuaciones fundamentales de la teoría de antenas es conocida como la ecuación de Friis, que es la que vamos a dar a conocer en esta sesión, la cual se utiliza para calcular la potencia recibida en una antena pues, la podemos considerar con ganancia G1 cuando se transmite desde otra antena, la cual pues nombraremos G2, separadas por una distancia que se conocerá como R y que operan a una frecuencia o longitud de onda ya predeterminada. La fórmula fue escrita en 1945 por Harald Fries en Bell Laboratories, que era como tal el sitio en el cual desarrollaron esta, esta teoría. Listones, entonces, bueno, entonces para este caso vamos a explicar lo que es la parte de la derivación de la ecuación de transmisión de Friis. Entonces, pues para este caso lo que nosotros tenemos son dos antenas, en este caso una antena de transmisión y una antena de recepción. Eh, Estas antenas pues están consideradas en un espacio libre, sin obstrucciones cercanas, separadas respectivamente a una distancia r. Eh, Asimismo, pues como se muestra en la imagen. Entonces, pues luego de esto, suponemos que la potencia transmitida por nuestra antena, esta está expresada en watts, se entrega pues hacia la antena de transmisión. Entonces, por el momento, entonces asumiremos que la antena de transmisión es omnidireccional. En este caso, entonces nosotros podríamos decir en términos como omnidireccional, son aquellas antenas que se transmiten en todas las direcciones, abarcando pues un área de cobertura de 360 grados. Asimismo, entonces estas antenas no presentan pérdidas y que la antena pues receptora está en el campo lejano de la antena de transmisión. Entonces, por lo tanto, la densidad de potencia de la onda plana que incide en la antena receptora a una distancia r de la antena de transmisión está dada por la siguiente ecuación. Entonces, la siguiente ecuación nos dice que la potencia, bueno, la densidad de potencia es igual a la potencia de transmisión sobre el área de la superficie de una esfera. En este caso, nosotros aplicamos el área de la superficie de una esfera ya que pues nuestra antena pues ahora sí como es omnidireccional, entonces pues por lo tanto abarca un rango de transmisión pues de lo que son 360 grados. Bueno, continuando con las ecuaciones. Exacto, bueno, el A significa el área, ¿no? Entonces, considerando una antena omnidireccional, se obtiene una ecuación que sería la potencia sería igual a la potencia de transmisión sobre 4pi por el radio al cuadrado. Si la antena de transmisión tiene una ganancia GT en la dirección de la antena de recepción, entonces la ecuación anterior se convertiría en la potencia igual a la potencia de transmisión sobre 4pi por el radio al cuadrado por la ganancia de transmisión. Los factores en la direccionalidad y en las pérdidas de una antena real se consideran, también tienen que ser considerados. Entonces, suponemos ahora que la antena receptora tiene una apertura efectiva dada por A sub ER. Luego, la potencia recibida por la antena, PR, se definiría como la potencia de transmisión sobre 4pi por el radio al cuadrado eh, por A ER. La apertura efectiva de la antena también se puede expresar como apertura efectiva igual a lambda elevado al cuadrado sobre 4pi por la ganancia. La potencia resultante recibida por la antena se podría reescribir como la potencia resultante igual a la potencia de transmisión por la ganancia de transmisión por la ganancia de recepción.
Todo esto multiplicando a lambda sobre 4pi por el radio, este valor elevado al cuadrado. Bueno, esta fórmula, que es como básica, se conoce como la ecuación de transmisión de Friis, la cual hace referencia a pérdidas de trayectoria en espacio libre, ganancias de la antena y longitud de onda a la potencia recibida y transmitida. Es una de las ecuaciones fundamentales en la teoría de la antena y se debe tener en cuenta así como la derivación anterior. Por último, si las antenas no son la polarización igual, el poder por encima recibidas se podría multiplicar por el de polarización factor de pérdida para dar cuenta adecuadamente, o sea, para notar el desfase. Continuando, ya que nos han explicado cómo es la polarización de los campos electromagnéticos en la onda plana, la antena se puede definir de esta siguiente manera. La polarización de una antena es la polarización de los campos electromagnéticos producidos por una antena, evaluados en el campo lejano. Por lo tanto, las antenas se clasifican a menudo como linealmente polarizadas, o también la mano derecha antena de polarización circular. Este concepto es importante para la antena, a la comunicación de la antena. En primer lugar, la antena con polarización horizontal no se comunicará con una antena de polarización vertical. Es un concepto que tenemos que tener en claro. Esto es debido al teorema de reciprocidad. Las antenas de transmisión y pues, que se encargan de recibir exactamente de la misma manera. Por lo tanto, una antena de polarización vertical transmite y recibe verticalmente campos polarizados. Dada una consecuencia, si una antena con polarización horizontal está tratando de comunicarse con una polarización vertical, la antena no habrá recepción. En general, por dos antenas de polarización lineal que se rotan entre sí por un ángulo, la pérdida de potencia debido a esta falta de coincidencia de polarización se describe como el factor de polarización perdida o PLF, que tenemos la ecuación que observamos en pantalla. Por lo tanto, si ambas antenas tienen la misma polarización, el ángulo entre su radio y el campo es cero y no hay pérdida de potencia debido a la desadaptación de polarización. Si una antena de polarización vertical y el otro es polarización horizontal, el ángulo es de 90 grados y ninguno puede transferir datos. Como nota, esto explica por qué el mover el teléfono celular en la cabeza a un ángulo diferente puede a veces aumentar la recepción. Lo que conocemos como las antenas de los teléfonos celulares suelen ser linealmente polarizadas, por lo que si rotamos el teléfono muchas veces, estas pueden coincidir con la polarización del teléfono y así aumentar la recepción. Bueno, y ahí complementando lo que mi compañero nos dice, entonces la polarización circular es una característica deseable para las antenas. Dos antenas que son circularmente polarizadas no sufren la pérdida de la señal debido a la desadaptación de polarización. Antenas utilizadas en los sistemas de GPS son diestros circularmente polarizadas. Supongamos ahora que la antena de polarización lineal está tratando de recibir una onda polarizada circularmente. De manera equivalente, suponemos que una antena polarizada circularmente está tratando de recibir una onda linealmente polarizada. Pero, ¿cuál sería el resultado? Es decir, ¿cuál es el resultado de polarización factor de pérdida? Entonces, la polarización circular es en realidad dos ondas lineales polarizadas a 90 grados fuera de fase. Por lo tanto, una polarización lineal, LP antena, simplemente recoge la componente en fase de la polarización circularmente de ondas, de CDP. Como resultado, la antena LP tendrá una pérdida de desadaptación de polarización de 0.5, aproximadamente menos 3 decibeles, no importa lo que el ángulo de la antena LP se rota para conseguirlo. Entonces, por lo tanto, la pérdida de la polarización factor se refiere a veces como eficiencia de la polarización y el factor de la antena no coincide o factor de la antena de recepción. Estos nombres se refieren al mismo concepto.
Listo, entonces, pues ya entonces nosotros ya pues analizando toda la parte teórica y asimismo pues las ecuaciones planteadas para poder llegar a nuestra ecuación de Friis, vamos a considerar un ejemplo de práctica el cual nos puede explicar de una mejor manera cuál es la respectiva función de la ecuación de Friis, ya aplicándola pues al campo real. Entonces, en este caso, nos dice que consideremos un radioenlace para la distribución de señales de televisión, como el que se muestra en la figura. Si la distancia entre la antena de transmisión y la antena de recepción es de 40 kilómetros, entonces, ¿cuál debe ser la distancia entre el receptor y la repetidora para recibir su máxima potencia? Listo. Entonces, nosotros aquí tenemos lo que es nuestra antena transmisora, nuestra antena receptora, nuestra repetidora y estas dos antenas separadas a una distancia de 40 kilómetros. Asimismo, entonces nosotros queremos saber cuál es la distancia que pues debe existir entre la antena receptora y la repetidora pues para garantizar lo que es su máxima potencia de recepción. Entonces, para esto, entonces bueno, aquí tenemos nuestro respectivo diagrama del cual nos vamos a basar para resolver nuestro ejercicio. En este caso, entonces, pues lo primero que nosotros debemos de hallar es la distancia que existe entre la antena transmisora y nuestra antena repetidora. En este caso, esto vamos a considerarlo como nuestro primer tramo y ahí está como nuestro segundo tramo. Entonces, pues para esto se crea pues una ecuación generalizada en donde nos dice que R1 más R2 es igual a la distancia y pues la distancia es considerada que también es igual a los 40 kilómetros. Asimismo, entonces nosotros aquí también nosotros aplicamos ya lo que es nuestra ecuación de Friis. En este caso, entonces nos dice que la potencia de la repetidora es igual a la potencia de transmisión por la ganancia de transmisión por la ganancia de la repetidora. Todo esto sobre 4pi por R1 sobre lambda y asimismo elevado todo esto al cuadrado. Asimismo también para nuestra potencia de recepción podemos decir que es igual a la potencia de la repetidora por la ganancia de la recepción por la ganancia de la repetidora. Todo esto sobre 4pi por R2 sobre lambda y esto elevado al cuadrado. Nosotros entonces aquí podemos ver que pues las dos ecuaciones son casi similares. Es más, en este caso entonces nosotros podemos ver que tenemos en nuestra ecuación 2, esta considerémosla como nuestra ecuación 2 y esta es nuestra ecuación 1, tenemos que la potencia de recepción, bueno, pues es igual a toda esta ecuación y asimismo nosotros aquí encontramos nuestra potencia de la repetidora que pues es igual a todo esto. Entonces lo que hacemos es reemplazar la ecuación 1 en nuestra ecuación 2. Por lo tanto, entonces el resultado final nos dice que la potencia de recepción es igual pues a la potencia de transmisión por la ganancia de transmisión por la ganancia de la repetidora. Todo esto sobre 4pi por R1 lambda elevado al cuadrado por ahora sí agregamos ya lo que es dicha parte, que es ya lo que nos falta acá. Entonces en este caso sería la ganancia de la recepción por la ganancia de la repetidora sobre 4pi por R2 sobre lambda, todo esto elevado al cuadrado. Nosotros aquí en este caso podemos en pocas palabras factorizar en nuestra parte del denominador. Podemos ver que existen términos semejantes, en este caso sería 4pi sobre lambda, entonces por lo tanto lo que cambia acá entonces sería 4pi sobre lambda todo esto elevado al cuadrado por R1 al cuadrado por R2 al cuadrado. Asimismo también en nuestro numerador nosotros el término semejante que tenemos es la ganancia del repetidor, entonces por lo tanto multiplicamos estas dos y nos queda esto elevado al cuadrado. Asimismo cabe aclarar en esta parte de atrás nosotros tenemos
una ecuación constante, en este caso nuestra ecuación constante, la que no cambia sería esta partecita, ya que lo que nosotros queremos hallar es R1 y R2, entonces pues por lo tanto estas son ecuaciones que, o bueno, resultados que sí pueden cambiar, mientras que los otros pues se mantienen de manera constante. Entonces lo que nosotros hicimos entonces fue simplificar dicha ecuación y nombrarla como una K. Entonces aquí como pues podemos ver, entonces ya reescribiendo nuestra ecuación general, entonces nos queda que la potencia de recepción es igual a la constante sobre R1 al cuadrado por R2 al cuadrado. Entonces, pues ya sabiendo entonces la ecuación inicial que nosotros planteamos, que fue R1 más R2 es igual a 40 kilómetros, lo que hacemos es que por medio de esta ecuación, entonces lo que hacemos es ahora conocer cuánto equivale R1. Entonces lo que hacemos es que R1 es igual a 40 menos R2. Pues pasamos ya el R2 para el otro lado y nos quedó nuestro resultado de R1. Ya después de nosotros haber conocido cuánto es R1, pues lo que hacemos es prácticamente pues reemplazarlo ya en nuestra ecuación general. Entonces reescribiendo queda que K, que la potencia de recepción es igual a K sobre 40 menos R2 al cuadrado por R2 al cuadrado. Sabemos que existe aquí un binomio al cuadrado, entonces pues por lo tanto lo resolvemos. Resolviendo nuestro binomio al cuadrado perfecto, nos queda que es igual a 1600 menos 80R2 más R2 al cuadrado, todo esto factor de R2 al cuadrado. Derivando pues nuestra función, nuestra respectiva función y finalmente igualando a 0, nos queda como resultado que esto es igual a 4R al cubo, en este caso no es X sino R, menos 240R al cuadrado. Y si no estoy mal, aquí nos queda que es más, creo que es más, no, aquí es menos 3200, todo esto igual a 0. Finalmente, nosotros aplicando la cuadrática para para esta respectiva función, nos queda que como resultado R2 puede ser igual a 20 kilómetros o R2 también puede ser igual a 40 kilómetros. Entonces para este caso nosotros optamos por los 20 kilómetros, pues debido a que la antena de transmisión se encuentra a 40 kilómetros de distancia de la antena receptora. Entonces no tendría sentido nosotros poner nuestra antena repetidora eh, a la misma distancia que está nuestra antena de transmisión, pues porque no sería claramente factible y asimismo pues funcional nuestra potencia máxima de recepción. Entonces por lo tanto optamos por los 20 kilómetros de distancia. Entonces pues nuestra antena repetidora se va a encontrar de nuestra antena receptora a 20 kilómetros para garantizar pues su máxima potencia de recepción. Entonces pues ese sería todo el ejercicio y pues no siendo más ingeniero, muchas gracias por su atención.